judíos por amor, nación santa, sacerdocio real. Somos linaje escogido para anunciar las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y hoy venimos a tu mesa con un corazón dispuesto a celebrar un pedacito de cielo, contemplando al sentarnos al banquete pascual. Nos has invitado a tu mesa, quieres compartirnos tu pan. A tu altar llegamos con alegría para juntos celebrar la fracción del pan. Buenos días, hermanos. Buenos días, Padre. Nos disponemos para celebrar en nombre de todas aquellas personas que físicamente no pueden estar ahora en el templo y que ya tienen el hábito de su misa dominical y que ya casi por un año nos lo han impedido. Pero yo espero que, hermanos, a través de esta tecnología quieran unirse en el corazón al sacrificio de Cristo que ofrece por cada uno de nosotros. Dios permita que pronto nuestra vida vuelva a su curso natural. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y confiando en la misericordia del Señor, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador,
este himno del Gloria, agradezcámosle al Señor por todos los que el Señor con su sacrificio conquistó para la vida eterna y que han partido ya de este mundo, y a nosotros que todavía vamos en este caminar, démosle gracias por todas las alegrías que hemos recibido de su infinita misericordia. Cantamos. De los cielos, y en la tierra pasadas por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. El Cordero que quitas el pecado, ven, piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Tú solo ven Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Oremos. Hermanos, desde el fondo de su corazón, preséntenle al Señor aquellos favores o denle gracias por lo que el Señor, en medio de esta pandemia, les ha permitido experimentar. Y también pidamos por las necesidades de nuestro mundo. Pedimos también particularmente por el eterno descanso de los difuntos Carlos Tarelo Pérez, María Teresa Aceves Rosas, Natividad Joaquín Alazáñez Mendoza, Pedro Cruz Blanca, Hugo García Gavito, Silvino Pineda Villegas, Guadalupe Olga Vargas, Filemón Estrada Torres, Socorro Gorostieta Mañón, Carlos Castillo Flores, por la salud de Graciela Gallegos Díaz, Javier Palacios, por las necesidades de María del Consuelo Guerrero y también de Desiré Naranjo Correa. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, nos disponemos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días
el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía:
Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse. Hermanos, hoy es un domingo muy especial para la vida de la Iglesia. En este tercer domingo del tiempo ordinario, el Santo Padre ha querido que le demos un día especial al lugar de la palabra, muy en particular. Por eso, si Dios me permite, durante la semana compartiré con ustedes la carta apostólica en la que el Santo Padre ilumina el porqué, la importancia que tiene este acontecimiento. Y él, el Santo Padre, en su palabra, nos dice lo siguiente. En este domingo de la palabra escuchamos a Jesús que anuncia el reino de Dios. Vemos qué y a quién lo dice. ¿Qué dice? Jesús comenzó a predicar así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está llegando. Dios está cerca. Este es el primer mensaje. Su reino ha bajado a la tierra. Dios no está, como muchas veces estamos tentados a pensar, allá arriba en los cielos, lejos, separado de la condición humana, sino que está con nosotros. El tiempo del distanciamiento terminó cuando Jesús, Dios, se hizo hombre. Desde entonces Dios está muy cerca. Nunca se separará ni se cansará jamás de nuestra humanidad. Esta cercanía es el inicio del Evangelio. Es lo que Jesús decía. No lo dijo una vez y basta. Lo decía, es decir, lo repetía continuamente. Dios está cerca. Era el hilo conductor de su anuncio, el núcleo de su mensaje. Si este es el inicio y el estribillo de la predicación de Jesús, debe ser también la constante de la vida y del anuncio cristiano.
Antes de nada, se necesita creer y anunciar que Dios se ha acercado a nosotros, que hemos sido agraciados, misericordiados. Antes de cualquier palabra nuestra, Dios está su palabra para nosotros, que continúa diciéndonos: no temas, estoy contigo, estoy y estaré cerca de ti. La palabra de Dios nos permite constatar esta cercanía, porque dice el Deuteronomio: no está lejos de nosotros, sino que está cerca de nuestro corazón. Es antídoto contra el miedo de quedarnos solos ante la vida. De hecho, el Señor, a través de su palabra, consuela, es decir, está con quien está solo. Hablándonos, nos recuerda que estamos en su corazón, somos hermosos para sus ojos, estamos custodiados de las palmas de sus manos. La palabra de Dios infunde esta paz, pero no deja en paz. Es una palabra de consolación, pero también de conversión. Conviértanse, dijo Jesús, justo después de haber proclamado la cercanía de Dios, porque con su cercanía terminó el tiempo en el que se toman las distancias de Dios y de los otros. Terminó el tiempo en el que cada uno piensa solo en sí mismo y sigue adelante por su cuenta. Esto no es cristiano, porque quien experimenta la cercanía de Dios no puede distanciarse del prójimo, no puede dejarlo con indiferencia. En este sentido, quien es asiduo a la palabra de Dios recibe saludables cambios existenciales. Descubre que la vida no es el tiempo para esconderse de los otros y protegerse a sí mismo, sino la ocasión para ir al encuentro de los demás en el nombre del Dios cercano. Así la palabra, sembrada en el terreno de nuestro corazón, nos lleva a sembrar esperanza a través de la cercanía, precisamente como hace Dios con nosotros. Veamos ahora a quién habla Jesús. En primer lugar se dirige a los pescadores de Galilea. Eran personas sencillas que vivían del fruto de sus manos, trabajando durante noche y día. No eran expertos en las Escrituras y no sobresalían seguramente por la ciencia y la cultura. Habitaban una región variopinta, con diferentes pueblos, etnias y cultos. Era el lugar más lejano de la pureza religiosa de Jerusalén, el más distante del corazón del país. Pero Jesús comienza desde allí, no desde el centro, sino desde la periferia, y lo hace para decirnos también a nosotros que nadie está al margen del corazón de Dios. Todos pueden recibir su palabra y encontrarlo personalmente. Hay un hermoso detalle en el Evangelio a este propósito, cuando se hace notar que el anuncio de Jesús llegó después del de Juan. Es un después decisivo que marca una diferencia. Juan acogía a la gente en el desierto,
donde iban solo aquellos que podían dejar los lugares donde vivían. Sin embargo, Jesús habla de Dios en el corazón de la sociedad, a todos, allí donde estuvieran. Y no habla de los horarios y tiempos establecidos. Hablaba mientras caminaba por la orilla del lago, a los pescadores que echaban las redes. Se dirigía a las personas en los lugares y tiempos más ordinarios. Esta es la fuerza universal de la palabra de Dios, que alcanza a todos y a cada ámbito de la vida. Pero también la palabra tiene una fuerza particular, es decir, incide también en cada uno de modo directo, personal. Los discípulos no olvidarán jamás las palabras que escucharon aquel día en la orilla del lago, cerca de la barca, de los familiares y de los compañeros. Palabras que marcaron para siempre su vida. Jesús les dice: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. No los atrajo con discursos elevados e inaccesibles, sino que hablaba sus vidas. A unos pescadores de peces les dijo que serán pescadores de hombres. Si les hubiera dicho: vengan detrás de mí y los haré apóstoles, serán enviados en el mundo y anunciarán el Evangelio con la fuerza del Espíritu. Los matarán, pero no serán santos, pero serán santos. Podemos imaginar que Pedro y Andrés le habrían respondido: gracias, más bien preferido nuestras redes y nuestras barcas. Sin embargo, Jesús los llama a partir de su vida. Son pescadores, se convertirán en pescadores de hombres. Por esta frase descubrirán paso a paso que vivir pescando peces era de poco valor, pero remar mar adentro, donde la palabra de Jesús es el secreto de la alegría. Así hace el Señor con nosotros, nos busca donde estamos, nos ama como somos y con paciencia acompaña nuestros pasos, como a aquellos pescadores, nos espera en la orilla de la vida. Con su palabra quiere hacernos cambiar de rumbo para que dejemos de ir tirando y vayamos mar adentro en pos de Él. Por esto, queridos hermanos y hermanas, no renunciemos a la palabra de Dios. Es la carta de amor escrita para nosotros, por aquel que nos conoce como nadie más. Leyéndola, sentimos nuevamente su voz, vislumbramos su rostro, recibimos su espíritu. La palabra nos acerca a Dios, no la tengamos lejos, llevémosla siempre con nosotros, en el bolsillo, en el teléfono, dándole un sitio digno en nuestras casas. Pongamos el Evangelio en el lugar donde nos recordemos abrirlo cada día, si es posible al inicio y al final de la jornada, de modo que entre tantas veces que llegue a nuestros oídos, llegue al corazón algún versículo de la palabra de Dios. Para poder hacer esto, pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia, de desconectar el móvil y abrir el Evangelio.
En este año litúrgico leemos el Evangelio de Marcos, el más sencillo y breve. ¿Por qué no leemos incluso a solas, aunque sea un pequeño pasaje cada día? Nos hará sentir la cercanía del Señor y nos infundirá valor en el camino de la vida. Con estas dos invitaciones del Papa, hoy que celebramos este domingo, pidámosle a Él que, necesitados de palabras firmes, palabras seguras, palabras de vida eterna, nos haga gustar de ese contacto asiduo con las Sagradas Escrituras, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Quien conoce las Escrituras, las Sagradas Escrituras, conoce el corazón de Dios y nos irá conquistando cada día que leamos con la asistencia del Espíritu Santo su santa palabra, y ella nos conducirá a la caridad con el prójimo. Ella nos alentará a que necesitamos alimentarnos de Él por medio de la oración y particularmente de la Eucaristía. Por eso nos dirá más adelante que no busquemos solo pan, sino también la palabra, que es pan que alimenta, que ilumina, que da sentido a nuestro caminar. Hermanos, pidamos al Señor que así como esperamos un mensaje de aliento de personas que nos rodean, el Señor, que también camina con nosotros, nos ha dejado su bendita palabra para estar continuamente en diálogo con Él e ir conociendo día con día el corazón de Dios y también las limitaciones, fragilidades nuestras. Amén. Renovamos la fe que estamos celebrando, diciendo todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso y digamos con fe: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Escúchanos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que el Espíritu Santo nos haga vivir con intensidad mayor cada día el sufrimiento de la mutua división. Oremos. Padre, escúchanos. Por los obispos, por los presbíteros y diáconos de la Iglesia de Oriente, por los pastores de las comunidades protestantes, para que guíen también ellas su rebaño con desinterés y firmeza hacia la unidad en la verdad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los responsables de la justicia social y de la unión de las naciones en la paz, para que con la ayuda de Dios puedan establecer entre los pueblos relaciones de amor, de concordia y de paz. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que en sus penas y aflicciones se creen abandonados, para que encuentren en sus hermanos signos de amistad y de comprensión que los consuelen. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros y por los miembros de nuestra comunidad, la parroquia San José Obrero, para que nuestra fidelidad al Evangelio nos purifique de todo tipo de sectarismos y nos disponga a acoger siempre con comprensión a todos los que no piensan con nosotros. Oremos. Padre, escúchanos. Atiende, Padre, nuestras súplicas y concédenos aquello que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momento. Reunidos, Señor, ante tu altar, te ofrecemos el vino y el pan. Acéptalo, pues luego serán. Ante tu altar, te ofrecemos el vino y el pan. Acéptalo, pues luego serán tu cuerpo y sangre, Señor. Y suba ante ti nuestra humilde ofrenda de amor, y junto al fruto de nuestro trabajo también recibe nuestro corazón. Reunidos, Señor, ante tu altar, te ofrecemos el vino y el pan. Acéptalos, pues luego será tu cuerpo y sangre, Señor. Reunidos, Señor, ante tu altar, te ofrecemos el vino y el pan. Acéptalos, pues luego será tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y
En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también al prever el remedio en la misma debilidad humana. Así, con lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos, te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Francisco, Javier y Maximino, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ofrecimiento. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos confiadamente a nuestro Padre, diciéndole la oración que su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
preparamos para la comunión espiritual. Señor Jesucristo, creemos que estás en este sacramento y queremos recibirte en nuestra vida sacramentalmente. Pero ahora no lo podemos hacer muchos. Por eso, en la fe te recibo y creo que tú eres el Señor y Salvador, el que vino a anunciar el reino de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi vaca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Le damos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por alimentarnos con tu palabra, tu cuerpo y tu sangre. Y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, escuchemos en el corazón la invitación de conocerle a través de su santa palabra. Que ella nos vaya cincelando y que nos dejemos moldear por su bendita palabra. Espero en Dios que para el día 2 ya podamos abrir el templo, a ver cómo va la pandemia y según el semáforo en que estemos, pues será la atención directa con ustedes. Hermanos, ahora a vivir dignamente este día del Señor. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden continuar con su vida del Día del Señor. Nuestra celebración ha concluido. Demos gracias a Dios.